Antes de iniciar con este video, me gustaría recomendarte el canal de mi amigo Lord Birdie. Ahí encontrarás videos bastante interesantes como son tops y curiosidades. Abajo en la descripción te dejo el link de su canal. Por favor, ve y dile que vas de mi parte. Bruja, relato basado en un hecho real, contado por el teniente Guacho, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Había caído la tarde y estaba de guardia en la entrada del campo militar del 5º Batallón de Infantería en Zimapán, Hidalgo. Mientras se instalaba el relevo, me dirigí junto con otros compañeros al comedor para tomar la cena. No había terminado cuando se acerca un capitán primero y al ponerse frente a mí, lo primero que pensé era que me arrestaría por algún motivo. Él, sin mediar más, me ordenó que fuera con carácter urgente a la oficina del comandante. Estando ahí, recibí la orden de formar un pelotón con 3 vehículos para dirigirnos a Querétaro, con una misión importante y que ahí recibiríamos las órdenes, por lo que debíamos salir inmediatamente. Sin demorar, formé el pelotón con un cabo de guardia que iría en punta, ya que era el único que conocía el terreno por donde iríamos, en medio de la sierra. Debido a que ninguno de nosotros estábamos familiarizados, así que nos alistamos con el equipo y armamento para salir. Lo único que no me cuadraba era que nos arriesgáramos de noche en la carretera, y aunque no era un punto caliente, no se estaba exento de encontrarse con algún problema de seguridad o una emboscada. Como era costumbre, al salir nos paramos en un Oxxo para comprar refrigerios y bebidas. Mientras esperábamos, de improviso, apareció un anciano humilde que vendía empanadas y nos empezó a hacer plática. Los compañeros y yo le compramos todo lo que traía para que terminara pronto. Entre la conversación nos contó que su nieto también había sido militar destacamentado en la Ciudad de México, y al mencionar su nombre, lo recordé, había estado bajo mi mando hacía unos meses atrás. El viejo se ganó nuestra simpatía y respeto, y no tuvimos inconveniente en llevarlo cuando nos pidió un aventón, ya que él vivía calles más adelante, así que emprendimos el viaje y él subió en el primer pick-up donde venía al mando. Al pasar por la iglesia de San Juan Bautista, el viejo nos hizo señas que bajaba ahí, y antes de despedirnos me preguntó que a dónde nos dirigíamos. Le comenté nuestro destino y el camino que tomaríamos. Él, sin inmutarse, me dijo que tuviéramos cuidado, ya que ese camino era malo y que por ahí se aparecía el diablo. Incluso decía que la gente ya no transitaba por ahí de noche y que la misma iglesia no se había terminado de construir por la intervención del maligno, señalando un gran ventanal, el cual tenía un peculiar doblez en sus barrotes. Yo solo le sonreí y le dije que no tuviera pendiente, y así continuamos con nuestro camino mientras una lluvia leve comenzaba a caer. Nos adentramos en el camino para tomar la carretera a Querétaro y venía meditando en las palabras del viejo e intrigado por saber más del asunto de las ventanas dobladas. Le pedí entonces al cabo conductor que me relatara lo que sabía de esa leyenda de la iglesia sin terminar y con el ventanal doblado, ya que él era de ese pueblo. Él, mirándome con extrañeza, me preguntó si creía en esas cosas del diablo. Yo solamente le respondí que me gustaba saber sobre leyendas que se tejían en los pueblos del país, y era cierto, en cada lugar que había estado existían muchas historias extrañas y casi todas las conocía. Así que el cabo comenzó a contarme sobre lo que sabía al respecto. Mire, Sup, según me contaron mis padres, hay 2 versiones sobre esa leyenda. La primera es que cuando inició la construcción de la iglesia hubo muchas complicaciones, ya que comenzaron a suceder eventos extraños en la que las ventanas se doblaban sin motivo aparente o se caían muros completos durante la noche. A pesar de haber gente cuidando ahí, nadie veía a nadie que hiciera estos destrozos, por lo que se tomó mucho tiempo en terminar el templo. Todos tenían miedo por no saber cómo es que sucedían estos eventos sobrenaturales para impedir que se terminara la iglesia. Fue hasta una noche que decidieron quedarse los albañiles y el jefe de la obra para descubrir el perpetrador de estos actos,
y se dice que en efecto era el mismo diablo que surgía de entre las sombras para doblar las varillas de las ventanas y tirar los muros. Se dice que algunos huyeron del lugar, pero que otros se quedaron a enfrentar al maligno en medio de insultos y oraciones. Este último, y haciendo una advertencia, regresó a las sombras, no sin antes decir que no dejaría que Dios fuera alabado en ese sitio y que la iglesia no se terminaría ya que estaba asentada en sus dominios. Luego de eso, decidieron continuar con la edificación y dejar las ventanas dobladas. El templo nunca se pudo terminar. Existe una versión más reciente en donde la gente cuenta que durante un tiempo en el pueblo comenzaron a morir infantes recién nacidos en circunstancias extrañas en sus cunas y que aquellos que lograban sobrevivir eran mayores a 6 meses o que habían sido bautizados. Se contaba que aquello que mataba a los bebés era una bruja que habitaba en las afueras del pueblo y que iba a alimentarse de los menores. Solo hubo una señora que se enfrentó a esta aparición y logró tumbar a la bruja haciéndola caer, que ésta chocó con el gran ventanal de la iglesia, que se dobló con el fuerte impacto de una bola de fuego que resultó ser aquella bruja, la cual supuestamente murió a manos de la anciana que la tiró, terminando así con la época de terror y los bebés fallecidos, dejando como recuerdo de esa odisea el ventanal doblado. Estaba escuchando atento la historia del cabo, cuando de pronto por la radio escuché fuertemente un grito de advertencia para detenernos, por lo que frenamos intempestivamente y fue tan repentino que los vehículos quedaron a centímetros de chocar. Por la radio comenzaron las preguntas y al bajar uno de los sargentos mencionó haber visto a una persona en medio de la carretera que se iluminó con los faros del pick-up, y aunque al ver que no nos deteníamos dio la alerta por radio, aquello me pareció muy extraño, ya que no había visto nada a pesar de ir en punta. Nos dimos a la tarea de peinar la zona para ver que no hubiera nadie, mientras los demás estaban atentos a cualquier emboscada. Al no hallar nada, regresamos a los vehículos y estábamos por entrar a la zona conocida como el Espinazo del Diablo, ya que es una zona de la carretera muy peligrosa de 2 carriles, en medio de la sierra, con curvas muy pronunciadas y descuidadas, rodeadas por voladeros y sin protección de ninguna clase. Cualquier error al conducir ahí significaba tener un mortal accidente. Dadas esas condiciones, emití la orden a los conductores de ir a paso lento, a menos de 25 kilómetros por hora, para no tener percances. Para aliviar la tensión, comenzamos a tener una conversación entre el cabo y yo, mientras escuchaba por la radio que uno de los soldados traía una música que apenas se podía escuchar. Comenzamos a platicar acerca de los accidentes documentados en esa zona y lo extraño de la misión al ser enviados de noche a un lugar no tan remoto, pero sí por un camino peligroso. Teníamos órdenes y había que cumplirlas por más extraño que pudieran parecer. En esos tiempos todas las órdenes lo eran. No acabábamos de hablar sobre un accidente cuando escuchamos por radio la voz de alerta de uno de los sargentos que iba en el último vehículo y se escuchaba entrecortada la comunicación, por lo que paramos para ver qué sucedía. Con algo de preocupación vimos que el tercer vehículo se había quedado tirado y los compañeros intentaban darle marcha infructuosamente. Todos los elementos estaban en alerta y un sargento que venía en el segundo vehículo se dio a la tarea de revisar el pick-up descompuesto para echarlo a andar. Nos intentamos comunicar al batallón sin éxito. En esa zona era casi imposible y me preocupaba más el estar en medio de la carretera a oscuras, por lo que uno de los elementos se adelantó y otros permanecieron en la retaguardia para alertar a algún vehículo que saliera de la nada. Casi estábamos a punto de salir de la sierra y dejar el Espinazo del Diablo. Metros más adelante había un arroyo que era alimentado por un riachuelo que corría por debajo de un puente que debíamos pasar. Luego de ahí, solo una media hora más y llegaríamos a un pequeño destacamento, al cual iría por ayuda en caso de no encender el vehículo. No sé cuántos minutos pasaron y la pick-up comenzó a dar marcha, pero en eso escuchamos un grito a lo lejos. Era de una mujer que se dolía como si estuviera siendo violentada.
Todos escuchamos atentos que el grito provenía de una cercanía justo a la orilla del arroyo que estaba a unos metros de nosotros. Pensando en que pudiera haber alguien que necesitara ayuda, ordené a 4 elementos revisar la zona mientras el artillero del primer vehículo los apoyaba por si caían en una emboscada con fuego de cobertura. Mientras los iluminábamos lo más posible en su camino, caminando unos pasos, estos desaparecieron entre la oscuridad. Al cabo de unos minutos sonó la radio y escuchamos apenas que me indicaban que habían hallado algo y que querían mi presencia para evaluarlo. Habían encontrado a una mujer en el río. De inmediato me trasladé a la zona acompañado por otro elemento y mientras corría entre la maleza imaginaba a la mujer que habían hallado. Pensaba que estaba herida o muerta. Al llegar, estaban los elementos aluzando a la distancia y más allá del arroyo a una mujer que parecía estar de pie viéndolos fijamente. Su vestimenta era una especie de huipil de manta de color blanco, de piel morena y de cabellos negros largos que parecían caer sobre su rostro, impidiéndome ver sus facciones. Mientras le gritaba preguntándole si necesitaba ayuda, aquella extraña mujer alzó su rostro y solo alcancé a ver una tenue sonrisa mientras señalaba un puente de madera a unos metros más adelante por donde corría el río. Detrás de la mujer había una especie de casa hecha de ramas de otate y con un techito de palma que se veía hecho al vapor. Corrimos al puente para cruzar y mientras lo hacíamos la lluvia que estaba cayendo cesó y una extraña neblina se hizo presente de improviso. Algo que nos puso la piel de gallina porque sentimos un frío inusual y esa neblina rara hizo que nos pusiéramos en alerta. Cuando estábamos cruzando el puente, uno de los elementos gritó señalando hacia donde estaba la mujer y ésta no estaba ahí. Había desaparecido frente a nuestras narices y no podíamos ubicarla. Era imposible que la hubiéramos perdido de vista en los segundos que nos tomó cruzar el arroyo y no la vimos siquiera moverse de ese lugar. La buscamos por todos lados hasta que nos asomamos a la pequeña casa y para sorpresa de todos estaba en total abandono. Parecía que estuviera abandonada por muchos años y solo había ramas secas, piel y esqueletos de animal y otras cosas extrañas que no quisimos tocar. Algo no andaba bien y ordené que nos retiráramos de ahí, al escuchar que a lo lejos los compañeros habían echado a andar el vehículo descompuesto. Mientras regresábamos les di la orden a los compañeros de no revelar nada de lo que habíamos visto, para no alterar a los demás y para que no fuéramos tildados de locos o mentirosos. Al llegar, todos estábamos listos en los vehículos y sin mediar más, subí y emprendimos de nuevo el viaje. Durante el trayecto, la radio estuvo en total silencio y tanto el conductor como yo no cruzamos palabras hasta llegar a Querétaro. En mi mente intentaba dilucidar lo que habíamos visto y experimentado, sin hallarle explicación. Luego de llegar al destacamento y entregar la misión, me quedé esperando nuevas órdenes. Mientras lo hacía, fumaba un cigarro, en tanto un par de compañeros con los que iba en el convoy se acercaron. El primero en hablar fue uno de los cabos con los que fui a buscar a esa mujer y me dijo algo que me inquietó. ¿Sabes, Sub? Aquí el sargento y yo hablamos sobre el tema de la mujer que vimos y con todo respeto pensamos que eso era la famosa bruja de la iglesia, dijo con algo de cautela el cabo. ¿Por qué dice eso?, pregunté determinadamente. Mire, aquí el sargento vio algo que nos hizo pensar en ello. El sargento segundo era un soldado honorable y jamás mentía. Sin embargo, lo vi con algo de nerviosismo al decirme que los elementos de la tropa que se habían quedado mientras hacíamos el recorrido en el arroyo se alertaron al ver que de una extraña neblina que inundó el lugar surgió intempestivamente una bola de fuego que iluminó todo en segundos y que ésta desapareció entre la oscuridad de la noche de algún modo. Todos se habían quedado boquiabiertos ante tal cosa y sin saber qué hacer, tan solo se pusieron en posición de combate mientras él intentaba arreglar el vehículo, el cual no tenía nada, y así como se apagó el motor, de pronto se encendió. Sin dar crédito a lo que el sargento me contaba, tan solo les dije que no revelara nada de lo que nos había pasado. Luego de ese extraño suceso, he vuelto a la iglesia y he visto el ventanal doblado. Por las noches a veces puedo ver a lo lejos una peculiar bola de fuego que parece bailotear entre el cielo y en las puntas de los cerros. Infraescuchas, ¿qué les ha parecido este relato? Si tienen alguna historia que contar, por favor házmela llegar.
Saludos para Alacrán Herrera, Lady Búho Teresa, Lastenia Aguirre, Víctor Becerra, Viviana Acosta de Colombia, Selen Palafox, Ivette Carrillo, Azalea Aquino, Claudia Mancha, Verónica Cano, Eric Delgado, Sandra Delgado, Beatriz Rojas, María Arzola y Roberto Moreno. Por favor, si quieres saludos para el próximo video, solo pídemelo en la caja. Por otro lado, quiero tocar el tema de los anuncios. Sé que son molestos y muchos me han dicho, ay, sale mucha publicidad, etc. Pero es una forma de apoyar al canal. De los anuncios es como se gana dinero, creo que ya lo saben. Con eso puedo pagar diferentes servicios como es el internet, la renta y esas cosas. No les estoy pidiendo dinero, ya si ustedes quieren donar algo, pues lo pueden hacer a través de PayPal, no hay ningún problema. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.